Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cáceres presenta. Hoy en la entrevista de Hechos AM hablaremos sobre la disputa que existe entre nuestro país y Honduras en el tema de Isla Conejo, y para aclararnos un poco las dudas sobre lo que está pasando se encuentra con nosotros el analista político, el doctor Antonio Martínez Uribe. Muy buenos días, doctor. Qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias por la invitación. Buenos días para todo el público televidente de Canal 12. Buenos días. Es un tema sumamente complejo, hay que ahondar bastante para poder entenderlo desde su raíz, y por eso comienzo preguntándole desde cuándo es que viene esta discusión, porque sabemos que desde 1992, que fue cuando en la Corte Internacional de la Haya se delimitó, pero no se habló de la Isla Conejo, sino que se hablaba del Golfo de Fonseca, en el que se otorgaban islas para Honduras y para El Salvador. Sí. Bueno, yo creo de que el problema se inicia desde antes del 92. Lo que pasa es que no se conoce, sino hasta ahora, cuál fue la problemática que se dio con la Isla Conejo, ¿verdad? Eso se dio en el marco de nuestra guerra civil en los años 80, y ahora pues por parte de dos exministros de defensa, el general Corado y el general Otto Romero, reconocen que ellos tuvieron un fallo, tuvieron un descuido con la Isla Conejo, porque se las dejaron, dicen ellos, confiando en la buena fe del ejército de Honduras, bajo el control de Honduras. Es que se suponía que era para evitar el traspaso de armamento. Exactamente. Eso fue un rumor durante mucho tiempo, durante la época de la guerra. Yo lo supe imagínense, hace 30 años, de que esa isla se había dado al control hondureño. Incluso hay unas documentaciones que se hablan de que habían como turnos. Un momento la cuidaba ese paso el ejército hondureño, y otras veces estaba bajo control del ejército salvadoreño. Pero lo cierto es de que por primera vez, después de 30 años, dos exministros de defensa, el general, como dije yo, Corado, y el general Romero, reconocen que fue un descuido nuestro, digamos, dejarlo bajo el control del ejército hondureño. Entonces, cuando se da el fallo del 92, de ese punto no se habla. Exacto. ¿Verdad? Eso justamente es lo que le iba a comentar, porque dicen que es un descuido, que se entregó durante la guerra, pero entonces, ¿por qué cuando se da este litigio del Golfo de Fonseca no se trata en la Corte de la Haya Isla Conejo? Claro, el problema es que se dice, tanto Honduras como El Salvador, se dice de que no estaba en disputa. Los hondureños dicen que la isla no estaba en disputa, queriendo decir porque es nuestra. Y tampoco estaba en disputa, dice El Salvador, porque también la isla es nuestra. Pero estaba bajo el mando militar de Honduras. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aceptar ese argumento nuestro de que no estaba en disputa cuando estaba bajo control hondureño ya a ese momento, desde ya hacía bastantes años? ¿Verdad? Creo que fue en 1987 o antes. Después del Tratado de Paz, porque usted sabe de que nosotros firmamos una paz con Honduras a partir de la guerra del 69. Sí. El 83, un poco motivado por factores externos y también por la problemática centroamericana en Nicaragua, los contras en Nicaragua. Y acá en El Salvador. Y acá El Salvador, y también los mismos problemas hondureños, se firmó un pacto de paz en Lima, Perú. Entonces eso normalizó las relaciones diplomáticas que se habían cerrado desde el 69 con nuestro país hermano, Honduras. Entonces, eso fue exactamente la firma de la paz en 1983. A partir de ese momento empieza una cooperación del ejército salvadoreño con el ejército hondureño, ¿verdad? Entonces, ese punto de la Isla Conejo por parte nuestra nunca fue tocado. ¿Por qué? Ese es el punto. Porque hasta 1992, cuando se da ya este tratado en el que habla del Golfo de Fonseca en la Corte de la Haya, hasta ese momento es en el que, como que dijeran, bueno,
Pero esto era nuestro. ¿Qué pasó? Claro, y el tema es que algunos dicen que no, pero la resolución, el fallo de La Haya, habla de la parte insular, o sea, de las islas del Golfo. Pero habla del Golfo, sí. Sí, O sea, de hecho, según esa resolución, la isla Conejo nunca fue puesta en discusión y Manguera, Conchagüito, Zacatillo, Conchagua y San Martín fueron las que se otorgaron a El Salvador. Exactamente. Entonces, sí estaba en disputa. No solamente estaba en disputa Conejo, sino que estaba bajo control hondureño. ¿Cómo no someter a discusión ese punto, verdad? Sí estaba bajo control militar hondureño. Entonces es una cuestión que creo de que no se comprende, o por lo menos podría decirle yo de que no es aceptable, ¿verdad? Pero aún más, el 92 da el fallo la Corte de La Haya, la Internacional. de La Haya. Y El Salvador tenía 10 años para pedir una revisión del fallo. 10 años. Okay, ya pasó ese tiempo. Imagínense. Ya pasó. Y en los 10 años que El Salvador tuvo para formular un planteamiento de revisión, la Corte no aceptó la petición salvadoreña y tampoco en esa revisión del fallo no se menciona la Isla Conejo. Sí. No se menciona la Isla Conejo. Total de que entonces dice esto es cosa juzgada. Y aún más, yo creo de que esa situación, como usted dice, es muy complicada, porque si nos vamos al tema de la colonia, etcétera, obviamente vamos a llegar a la conclusión, quizás, de que la isla es salvadoreña. O sea, podría estar incluso eso sujeto a interpretación. Sujeto a interpretación. Pero como nosotros nunca planteamos ese problema, porque el tema es ahora, a partir del 92, y hoy en que Nicaragua, Honduras y El Salvador están planteando convertir el Golfo en una zona de paz, en una zona de seguridad y en una zona de desarrollo para la región centroamericana. Pero se supone que el valor importante de la isla Conejo, a pesar de que su densidad es muy pequeña, es que es tratado como estratégico, de estratégico valor militar para Honduras. Así se dicen, así se dice. Es decir, de que por ese lado Honduras tendría acceso, ¿verdad?, al Océano Pacífico. Y ahí establecer relaciones con todos los proyectos del Pacífico que están en marcha en este momento. Sí, obviamente. Pero el problema es que creo que deberíamos de ver más lo que perdemos con lo que ganamos. ¿Qué perdemos? Bueno, fíjese que desde que Honduras, ¿en qué momento se plantea este problema de la Isla Conejo? En 1992, después del fallo de la Corte, sería, ¿no? No se habla. En 92 no se habla del fallo del problema de la Isla Conejo. Pero se supone que después de eso es cuando se reacciona, digámoslo así, claro, y se dice qué pasó se con la isla. reacciona, digamos, 11 años después. ¿Quién reacciona? Reacciona la Fuerza Armada de El Salvador. Claro, sí, los ministros de defensa. La Fuerza Armada de El Salvador, que empieza a publicar, después de firmada la paz, y después de que el presidente Calderón Sol plantea un plan de nación, los militares la Fuerza Armada de El Salvador empieza a hacer una serie de planteamientos sobre la importancia que tienen ellos como Fuerza Armada en el plan de nación. Y aquí traigo yo unos documentos ilustrativos. El 98, la Fuerza Armada de El Salvador presenta un documento que se llama La Nación Salvadoreña, su defensa, desarrollo y seguridad. 1998. El 98. Recordemos que el presidente Calderón Sol planteó el plan de nación en el 97, que se forma una Comisión Nacional de Desarrollo y se empieza a trabajar en un Plan Nacional de Desarrollo. Vale, el 98. Aquí ellos nos mencionan, la Fuerza Armada de El Salvador, la Isla Conejo. Pero sí mencionan las islas del Golfo de Fonseca. No mencionan, ese no tema, mencionan ni siquiera ahí el Golfo. Ellos hablan como su papel en el proyecto de nación para El Salvador. Luego, en el 2004, ya con la administración de Elías Antonio Saca, sacan otro documento que es básicamente otra versión, 2 del primero, su defensa nacional y su Fuerza Armada, en el 2004.
Aquí tampoco la Fuerza Armada de El Salvador, ni el Ejecutivo, el presidente Saca, menciona el tema ni siquiera del Golfo y mucho menos de la Isla Conejo. Ahora bien, ¿en qué momento sale a discusión esta cuestión? Sale en junio del 2006. En ese momento, a mi entender y a mi saber, es que se genera una discusión, porque en este libro de la Defensa Nacional de la Fuerza Armada de El Salvador, que es como una especie de revisión, revisada y corregida de los dos anteriores, una actualización. Aquí lo firma el presidente Saca de nuevo, y aquí sí aparece ya el tema de la Isla Conejo. ¿Y cómo aparece? ¿Cómo se menciona en ese documento? Aparece un mapa del Golfo, y en ese mapa la Fuerza Armada de El Salvador, en su libro de defensa nacional, dice la Isla Conejo pertenece a El Salvador. En el 2006. Claro. Inmediatamente después, el Servicio de Inteligencia hondureña en nuestro país informa, y Honduras dice, protestamos inmediatamente por ese mapa que aparece en este libro de la Defensa Nacional. ¿Únicamente vía diplomática protestó Honduras? Digo, vía embajador, ¿o lo hizo con alguna entidad internacional? Lo hace públicamente. Sí. ¿Verdad? Lo hace, digamos, de ministro de Relaciones Exteriores a ministro de Relaciones Exteriores, lo hace por la prensa, lo hace por los periódicos, informa al Consejo de Seguridad, pero además dice, desde este momento están cerrados y suspendidos todos los proyectos conjuntos que tenemos con El Salvador, que son el Canal Seco, las presas, los intercambios comerciales, etcétera, etcétera. Eso es lo que perdemos, parte de lo que Entonces perdemos. yo creo de que en ese sentido El Salvador tiene mucho que perder, dado que Honduras es un país muy importante, no solamente para nosotros, sino que para toda la región centroamericana. Entonces, aquí empieza el debate de la Isla Conejo, tal como yo lo veo. Entonces, desde entonces, no hay, digamos, cooperación en ese dominio con el gobierno hondureño. Desde el 2006. Desde el 2006. Sin embargo, el mismo presidente Saca, en el 2008 firma una declaración conjunta para convertir el Golfo de Fonseca en una zona de paz, seguridad. Pero los hondureños lo que piden es que se reconozca el fallo de La Haya del 92. Pero en ese fallo no habla de la Isla Conejo. Pero ese fallo no habla de la Isla Conejo. Pero eso es lo que pide Honduras. Y hay que decirlo, está reconocido, tengo entendido, por El Salvador también, porque se dio esta división de las islas y cada quien tomó el cuidado, la autoridad en ese lugar. Lo reconoce el presidente Francisco Flores. Sí. Porque resulta de que 10 años después, El Salvador presenta una revisión de ese fallo. En septiembre del 2003 empieza la discusión, porque El Salvador presenta una discusión sobre el tema del Huascorán. Pero incluso en esa revisión tampoco se menciona la Isla Conejo, teniendo ya la Fuerza Armada de Honduras ocupando la isla. Ese es un punto que es de mucha discusión. Sí. Ahora podemos entender que el problema es de que la responsabilidad de proteger nuestro territorio por parte de la Fuerza Armada de El Salvador falló. Y como dicen ellos, se descuidaron o hubo un fallo. Ellos lo han reconocido públicamente hoy. Claro, entonces Honduras está desde hace 30 años ocupando la isla y ya prácticamente se siente como dueña, claro. Y el presidente Funes, si es que nosotros tenemos, dice el presidente Funes, soberanía sobre la Isla Conejo. Pero ¿cómo puede usted tener soberanía en un lugar que no controla? Si usted no tiene control de ese territorio. Bueno, y de hecho, incluso hemos escuchado y hemos leído a través de muchos medios la situación que pasan las personas que viven ahí, los salvadoreños que viven ahí, claro, que dicen que han sido sometidos a abuso, por ejemplo. Claro,
Exactamente. Entonces, fíjese la historia, la parte documental del hoy, de la época. Este es otro documento, miren, que se llama El fallo del Tribunal de la Haya, escrito por el doctor Rafael Saldívar Brizuela. Esta es una publicación oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, celebrando los 150 años de creación del ministerio. Aquí tampoco se habla de la isla Conejo. Entonces resulta que venimos a hablar de la isla Conejo hasta que la Fuerza Armada de El Salvador dice esa isla es nuestra, o islote, porque es un pequeño islote. Sí. Pero fíjese lo que dice acá la canciller de esa época, que es doña... María Brizuela. No, es la señora Marisol Argueta de Varías. Argueta de Varías, sí. Fíjese lo que dice acá. Dice, hace 5 años, en septiembre del 2003, se realizó la audiencia al recurso de revisión solicitada de manera responsable y profesional por El Salvador. En diciembre del 2003, la Corte Internacional anunció que no revisaría la resolución. Es oportuno mencionar que históricamente la Corte nunca ha permitido una revisión de sus fallos, nunca. Si hubiera permitido la revisión del fallo que presentó El Salvador, hubiera sido la primera vez que la Haya admitía una revisión y la reconocía. Pero dice después la canciller de esa época, a pocos años de la resolución de la Haya, en abril de 2006, los presidentes Elías Antonio Saca de El Salvador y Manuel Zelaya de Honduras dieron por concluido el proceso de demarcación fronteriza. Sí, o sea, está reconociendo. Está reconociendo. Entonces, fíjese, la Corte, aunque algunos dicen que no, la Corte dice, definió la disputa fronteriza terrestre, insular y marítima. O sea, insular es las islas. Total que entonces, con toda esta documentación prácticamente de reconocimiento de la resolución de la Haya, aunque no haya una mención explícita de Conejo, está reconocida por El Salvador. Y ahora es lo que está pidiendo Nicaragua y Honduras, que El Salvador también de una manera explícita la reconozca, que ya está reconocida. Entonces yo no veo cuál es el problema, sabiendo la complejidad, como usted dice, de la situación de la isla Conejo, de que nosotros no reconozcamos la resolución de la Haya, de nuevo ratifiquemos para empezar a encontrar alguna salida a este problema complejo. Vamos a una pausa comercial y volvemos en unos minutos para continuar hablando de Isla Conejo. Sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales también nos las pueden hacer llegar. Ya volvemos. Continuamos con la entrevista, estamos hablando de Isla Conejo y sus repercusiones en nuestro país y también en la vecina Honduras. Preguntarle, ¿por qué hasta este momento es que resurge nuevamente el tema de Isla Conejo? Es un tema que se ha venido tratando desde los últimos 40 años, después de que El Salvador pierde el control, digamos, de la zona, la asumen los militares hondureños, pero ¿por qué? Hasta en el 2013 es que nuevamente se vuelve a hablar de esto. Pareciera que es un tema que aparece de vez en cuando. Claro, porque le explicaba yo, bueno, yo estoy haciendo este análisis como sociólogo, sí, como politólogo, ¿verdad? Porque el análisis puede ser también un análisis jurídico, sí, pero yo lo trato de hacer desde el punto de vista del manejo político que ha tenido esto. Ahora bien, le explicaba de que el 2006, en el libro de la Defensa Nacional, ahí abiertamente se pone en discusión. Desde entonces, eso está ahí. Sin embargo, en el 2008, en un prólogo, este prólogo que dice de que están completamente resueltos los problemas limítrofes, o sea, con el presidente Saca, la canciller Varías dice, ya no hay problemas.
a pesar que teníamos el documento del 2006. Claro, el precedente. Ahora bien, ¿en qué momento resurge esta cuestión? Yo diría que resurge en una época electoral, tanto para los hondureños que tienen En elección noviembre. dentro de En noviembre. 3 semanas, ¿verdad? Y en El Salvador, que también tenemos elección. Aparece este problema porque Honduras para el 15 de septiembre, para el 1 de septiembre, inaugura su mes cívico poniendo la bandera de Honduras en la isla Conejo. El Salvador, el presidente de El Salvador protesta de manera Exactamente. abierta, públicamente ante esto. Entonces ellos dicen, si es nuestra la isla. Y hay una cantidad de argumentos que ellos utilizan. Dicen que se puede llegar caminando a la isla cuando la marea está baja. Se dice también que es parte de la plataforma continental de Honduras. Pero además dice, ejercemos soberanía desde años en la isla Conejo. Pero jurídicamente no se puede demostrar, no se puede respaldar, digamos, esas posturas. Bueno, porque ellos tienen ahí un control, un puesto de observación militar. Claro. ¿Verdad? Ahora bien, entonces a partir de ese momento, de este septiembre, es de que aparece de nuevo este problema y ahí lo tenemos planteado. Ahora, yo creo de que este problema tiene que resolverse con una visión o una vocación centroamericana, como un problema de integración centroamericana, ¿verdad? Mi opinión es que la opción es que El Salvador, en conjunto con los 3 países que están ahí con Nicaragua, intereses en Honduras, el El Golfo, Salvador. ratifiquen la resolución de la Haya. Eso es lo que, porque ya lo tenemos ratificado nosotros. Sí, pero que un gobierno de El Salvador lo haga en época electoral tiene otro significado. Claro, exactamente. Entonces yo creo de que esta cuestión no va a tener salida hasta pasadas las elecciones, ¿verdad? Pero yo creo de que ahí la isla, el Golfo de Fonseca, debería de ser como los mismos presidentes lo han firmado y lo han expresado desde que era presidente Elías Antonio Cerca, y lo han venido haciendo con el presidente Funes, el presidente Lobo y el presidente Ortega, convertir el Golfo de Fonseca en una zona de paz. Quiere decir, y de desarrollo. Quiere decir que esa zona debería de ser una zona desmilitarizada completamente. ¿Verdad? Una zona desmilitarizada. En que no haya presencia militar ni de Honduras, ni de Nicaragua, ni de El Salvador. Pero sí que hay algún tipo de guardia policial costera para que se pueda administrar en conjunto esa isla. Yo no veo otra salida, ¿verdad? Y yo creo que es una salida viable, ¿verdad? Para compartir la soberanía y la riqueza del Golfo, explotar el Golfo, etcétera, y que puede beneficiar mucho, quizás diría yo, a los El Salvador. 3 países. Bueno, el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, bueno, defendió obviamente la soberanía de la isla, dijo que quizás el reclamo es por el proceso electoral que está pasando El Salvador o porque el presidente quiere comprar armas y así justificar entonces los aviones que pretendía comprar. ¿Existe realmente alguna vía diplomática después de que un presidente lance estas acusaciones, que son serias acusaciones contra su similar de El Salvador? Pues yo creo que sí, Es que mire, yo creo que el presidente Funes ha hecho una declaración que lo ha hecho con bastante énfasis, no así el ministro de Defensa Munguía Payés. Y que lo que yo observo en nuestro ambiente es que absolutamente todos los sectores están diciendo que esta solución, este tratamiento de esta crisis debe de hacerse por la vía diplomática. Y que no debemos de pensar en tambores de guerra. No, claro, si es que hasta los candidatos presidenciales han dicho que debe de ser de manera diplomática. ¿Y cómo pensar en tambores de guerra después de escuchar tan desafortunadas declaraciones de un ministro de la Defensa, diciendo que prácticamente somos vulnerables? Exactamente, ha sido un error craso del ministro Munguía Payés, ¿verdad? Estar diciendo
no podemos defendernos. Es prácticamente una humillación Pública. pública del honor nacional, Y que en 40 minutos se puede acabar. ¿verdad? Puntos estratégicos. Entonces la puentes. solución es comprar aviones. Y yo creo de que ya el presidente Funes ha ofrecido aviones para la Fuerza Aérea de El Salvador. Primero eran aviones brasileños, después unos aviones chilenos, sin que esté latente este problema, sin que estuviera latente este problema. Públicamente que se haya tratado el tema. Exactamente. Entonces, incluso el presidente Funes ha dicho de que va a hacer un préstamo para comprar armamento. Una cuestión que es absolutamente equivocada cuando los problemas que tenemos son problemas de salud, los problemas de educación, los problemas de medio ambiente, los problemas de desarrollo. Entonces, yo creo que ahí hay que moderar el lenguaje y realmente pronunciarse por una solución diplomática, renunciando completamente al uso de la fuerza, ¿verdad? Sobre todo con un país vecino, como es el caso de Honduras. Y creo de que es posible encontrar una solución si tenemos claro, tanto Honduras, ¿verdad?, como El Salvador, de que es necesario ir por la vía negociada, por la solución diplomática. Pero si se busca una visión, una solución, mejor dicho, diplomática, entonces El Salvador tendría que cambiar su discurso de que es nuestra la soberanía de la isla Conejo. Pues yo creo que de una manera. Porque en el fallo, porque insisto, en el fallo no está claro, no dice Isla Conejo. Claro, porque el problema es que Honduras no va a reconocer que ocupó la isla. O sea, ellos no van a decir es que los militares salvadoreños se descuidaron y nosotros hemos tomado. No lo van a decir porque entonces es como reconocerte que no es de ellos. Sí, claro. Ahora ellos ya están ahí y difícilmente van a salir de ahí, ¿verdad? Entonces, yo creo que la declaración que han hecho los presidentes Lobo, Ortega y Funes en Nicaragua, en El Salvador, con mucho énfasis en los años recientes. En mayo, este mayo hicieron otra declaración. Ya Funes también ha reconocido esa resolución. La ha reconocido, ahí están los documentos. Entonces, claro, reconocerla en aquel momento, como usted dice, que reconocerla hoy cambia, porque pareciera que es una pérdida, un reconocimiento que se ha perdido la pelea. Pero fíjese que El Salvador ha tenido un mal manejo de su territorio. Yo acabo de estar leyendo un libro de Alberto Maferrer de 1913, hace 100 años, Alberto Maferrer. Y él dice, nuestro territorio, dice él era un académico, no un intelectual, de una extensión de 33,000 kilómetros cuadrados hace 100 años. Aún así él lo consideraba pequeño y ahora somos más pequeños, ¿verdad?, que hace 100 años. Entonces yo creo de que ha habido ahí un mal manejo del problema del territorio de El Salvador y creo de que pues en cierta forma deberíamos de ver alguna manera de que lo que yo le decía, de que este golfo sea una zona desmilitarizada y un poco como olvidarse del caso. Alguna gente de la oposición dice de que no hay que hablar de eso, ¿verdad? No hay que hablar de eso. Que es una manera, tal vez, bueno, ok, nos olvidamos de este problema. También se reconoce, el silencio reconoce también. El silencio reconoce también y trabajar el Golfo desmilitarizado, digo yo. Honduras tendría que sacar su bandera o poner las 5 banderas de Centroamérica ahí en esa isla, ¿verdad? Doctor, usted hablaba de la extensión territorial de El Salvador hace 100 años, es en la actualidad y según datos obviamente pues del gobierno de 20,742 kilómetros cuadrados. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Uno de los analistas de televisión, como lo podemos ver, Honduras tiene un ministerio de asuntos limítrofes, ¿verdad? Teniendo un territorio 6 veces mayor que el nuestro. Entonces yo creo que tenemos problemas también para poder administrar nuestro territorio y esto debería de ser como
una lección muy fuerte para que empecemos a ver en serio lo que es el territorio y la administración de nuestro territorio. Bueno, y también que los mensajes o las acciones, las actitudes de los presidentes dicen muchísimo. Por ejemplo, en las últimas declaraciones sobre este tema que daba el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, él decía: a mí no me ha buscado el presidente Funes, estuvimos en la cumbre iberoamericana en Panamá y lo vi, pero no hablé absolutamente nada con él. ¿Qué significa? ¿Cómo se interpreta esto? Claro, es que Lobo ha sido muy, diría yo, como muy agresivo. La vez pasada el presidente Funes dijo de que había pedido una reunión con él y Lobo dijo: yo no tengo nada que hablar con él. Y posteriormente de estas declaraciones que yo mencionaba. Claro, exactamente. Entonces, porque dicen, no, es que no, lo que dice El Salvador no tiene sentido. No estamos de acuerdo. Entonces, porque tienen toda una argumentación que yo considero, sin ser antipatriota, ¿verdad?, de que está bastante fuerte para la parte hondureña. Pero si nosotros nos centramos en ese islote pequeño y no vemos el conjunto de la región centroamericana de futuro, entonces yo creo de que no vamos a salir adelante, ¿verdad?, con esta problemática, sobre todo que tenemos el puerto de Cutuco, el Golfo, el canal seco que nos permitiría llegar al Atlántico, ¿verdad?, y todos los proyectos de las represas que tenemos con Honduras, que ellos las han parado por ahora, mientras estos proyectos, porque la Asamblea Legislativa hondureña también se ha pronunciado claramente. Fíjese que en este problema de la revisión que presentó El Salvador 10 años después del 92, la misma Asamblea Legislativa de esa época reclamó, porque dijeron diputados de la Asamblea Legislativa de esa época que el presidente Francisco Flores no los había tomado en cuenta para elaborar la documentación de revisión ante la Haya. Sí. Aquí están las declaraciones de la Asamblea Legislativa. Entonces, la concepción de Estado de El Salvador como tal, como que también la hemos perdido. Parece ser que lo que hace el Ejecutivo es cosa del Ejecutivo y no tiene nada que ver con la Asamblea Legislativa o con la Corte. Yo creo que es necesario integrar realmente el Estado como tal para hacerle frente a la nueva situación, no solamente de la Isla Conejo, sino que también a los desafíos que tenemos planteados en este siglo XXI. Vamos a hacer una nueva pausa comercial, pero antes vamos a saludar a Cristóbal Ayala. Él nos tiene importante información del tráfico. Muy buenos días nuevamente, Cristóbal. ¿A dónde te encuentras? Buenos días, Roxana, nuevamente un gusto saludarte y por supuesto a nuestro amigo que nos acompaña en estudio en esta mañana. Me he trasladado, óigase bien, hasta la 60ª, oiga bien, enfrente del Gimnasio Nacional Adolfo Pineda, donde quiero presentarles, mire usted, un poste del tendido eléctrico cayó, oiga usted, sobre el carril que conduce desde el sector centro de la capital hacia el sector occidental de la misma. Es importante que usted lo tome en cuenta porque ya notó el tráfico que se está generando a esta hora. Ahí estamos viendo incluso una ruta 4T, ahí la está observando usted, aún con presencia policial. Eso está generando bastante tráfico. Ya lo observó, prácticamente suspendido el paso por algunas zonas, ahí los vehículos incluso usted lo está viendo intentando maniobrar para poder retirarse de la zona, porque es importante, ahí está viendo la cola de carros que se ha generado a esta hora, mire usted, es tremenda, el poste mejor dicho, está caído sobre un carril, tapando completamente un carril. Ahí estamos, le mencionaba, ya la policía se ha hecho presente en la zona, eso pues ha contribuido a que el tráfico pueda manejarse de alguna manera diferente, pero igual, importante para que lo tome en cuenta, por favor no vaya a transitar en esta zona, el congestionamiento es tanto que pues usted podría llegar tarde hacia su destino, así que tómelo en cuenta por favor, eso es parte de lo que estamos viviendo en las cercanías del Gimnasio Nacional. Nuevamente reiterando la información, un poste del tendido eléctrico yace sobre un carril de la 60ª. Oiga usted, así que importante, tómelo en cuenta por favor,
a la hora de transitar por esta zona. 7 de la mañana, 45 minutos. Recordemos además que esta es una hora considerada pico, como le llamamos, así que usted tómelo en cuenta, por favor, a la hora de transitar por esta zona. 7 de la mañana, 45 minutos. Importante información. Gracias a usted por mantenerse siempre pendiente de la entrevista de Hechos AM. Vamos a una pausa y al volver más información con Roxana Webb. Tenemos vía teléfono al ministro de la Defensa, David Munguía Payés, también para darnos su opinión sobre la situación de Isla Conejo y también después de las declaraciones en las que se hablaba de cómo se encontraba en este momento, cómo se encuentra en este momento el Ministerio de la Defensa de El Salvador. Muy buenos días, ministro. Escuchamos su opinión con respecto a este tema. Buenos días, Roxana. Un saludo para ti y al doctor Martínez Uribe. Primero quería decirte de que el tema de seguridad nacional es un tema muy delicado y debe ser tratado con mucha responsabilidad. Últimamente, en el marco de la campaña, parece ser que todos los temas se politizan. Aprovechando la presencia del doctor Martínez Uribe y en referencia a algunos comentarios que él ha hecho y que han hecho otros analistas políticos en base a supuestos falsos, como el hecho de que yo aseguré que nosotros no estábamos en la capacidad de defender la Isla Conejo del territorio, eso es totalmente falso. Tan es falso que ya envié una carta sobre todo, una carta cortés a la prensa gráfica, mandándole a ellos mis declaraciones en donde en ningún momento asevero yo esa situación. Yo en realidad la reflexión que le hice al programa de Pencho y Aguida es que en la guerra aún el que gana puede perder. Es decir, tú puedes llegar hacia el núcleo vital, hacia la cabecera, hacia la ciudad capital del país adversario, pero los aviones te pueden destruir tu infraestructura y eso te podría generar un atraso de 20 años. Esa valoración fue sacada fuera de contexto. En ningún momento dije yo que no estábamos preparados. Todo lo contrario, si escuchan la grabación completa, hablé del grado de adiestramiento y capacidad que tiene nuestra Fuerza Armada. Así que solamente para el doctor Martínez Uribe, doctor, hay veces que se hacen valoraciones en base a supuestos falsos. En este caso, las valoraciones que han hecho de que mis declaraciones sobre que no podíamos defender la Isla Conejo son desafortunadas, le quiero aclarar a usted que esas nunca las dije y como testimonio de eso están las declaraciones fieles de mi grabación. Ministro, ¿cuál cree entonces usted que es la solución que se debe buscar para Isla Conejo o si ya definitivamente debemos de dar por perdida la soberanía en ese territorio? No, mire, el señor presidente de la República ha sido totalmente claro al afirmar que este problema de soberanía lo vamos a solucionar a través de la diplomacia. Y nosotros como Fuerza Armada estamos en total apoyo de esa decisión del señor presidente de la República. No obstante, como le he dicho en varias oportunidades, la Fuerza Armada siempre está preparada, tiene personal calificado, tiene experiencia y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario cuando la decisión política se tome, si así se toma. No obstante, reitero, la posición nuestra es que respaldamos totalmente la decisión del señor presidente de la República de solucionar este problema políticamente, pues así se debe hacer en el ámbito de la hermandad centroamericana. Muchas gracias, ministro, por su tiempo y por sus declaraciones. Escuchábamos al ministro de la Defensa, David Munguía Payés, hablando de Isla Conejo y también de su reacción a la publicación de la prensa gráfica en la que se decía que él había dicho que en 40 minutos podría acabar Honduras con objetivos estratégicos en el país. ¿Cuál es su reacción, doctor? Sí, un saludo al ministro Munguía Payés, ¿verdad? Yo creo de que el tema es de que eso ha tenido una gran repercusión, sí, esa declaración, ¿verdad? Que fue seguramente sacada de contexto, no sé, pero fue una entrevista en la radio.
Y si usted ve las redes sociales, hay una gran, incluso en Honduras, ha tenido repercusión estas declaraciones, estas supuestas declaraciones, digamos, del ministro Munguía Payés. Sí. ¿Verdad? Entonces yo creo de que es importante que él aclare y con responsabilidad. Ahora bien, yo, como le decía, estoy tratando de analizar este tema desde el punto de vista político. Aquí nosotros nos acostumbramos a decir de que los temas se politizan, pero es que son temas políticos. Son temas políticos, es decir, ¿cómo lo va a hacer político un tema de que un ejército vecino está ocupando algo que es propiedad nuestra, supuestamente? Eso es un tema político. Ahora, lo que no debemos es partidarizarlo, ¿verdad? Es decir, tirar piedras a favor de un grupo de poder. Yo creo de que eso es una cuestión importante. Ahora bien, fíjese que yo lo que veo en este tema, que usted desde el principio, Roxana, dijo que era un tema muy complejo. Es que es complejo. Porque toca también susceptibilidades de patrioterismo, de nacionalismo, etc. Pueden decir, Uribe está hablando a favor de los hondureños, pero el tema es de que tenemos que ver la experiencia internacional. En Guatemala, le decía, también Guatemala tiene un problema con Belice en este momento. Y los analistas, los académicos de renombre en Guatemala están analizando este punto con seriedad. Y recordemos que Belice es un territorio del tamaño de El Salvador. Sí. Entonces, lo que yo quiero decir es de que hay una serie de contradicciones en las cuales debemos de ser consecuentes con lo que se ha venido diciendo desde el 2006 que se dio 2003, una postura. Desde el 2003, ¿verdad? Ah, sí, de 2003, cuando, 2006. Cuando la Corte rechaza la revisión. Sí. Entonces, ¿qué dice la ministra Melgar Brizuela? Al final, en un artículo que sale en la prensa salvadoreña Sí. el día 29 de diciembre, ella termina diciendo lo siguiente. Fíjense ustedes, sé bien que ella, la ministra, la exministra, sé bien que al final no hay vencedores ni vencidos, sino un Centroamérica unida con la certeza de sus fronteras delimitadas. Hemos así defendido con orgullo y dignidad los intereses patrios. En este momento ya estaba ocupada la isla Conejo por Honduras. Y se nos fue el tiempo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a Muchas usted gracias. también por acompañarnos. Es un tema en los que se necesita de muchas horas para poder tratarlo. Nos ha acompañado el analista político y doctor Antonio Martínez Uribe. Ya volvemos. Muchas gracias. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó